Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». A otro, Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. Sigues tu camino a Jerusalén. La decisión es firme. Has abrazado ya en tu mente y corazón la pasión y has anunciado a tus discípulos lo que está por llegar. En tu viaje desde Galilea, pasando por Samaria y ahora en Judea, has ido perdiendo discípulos. Tu mensaje es difícil y duro para los hombres. Parecías un Mesías de gloria, de cambios, de sanaciones, de victoria política y religiosa, pero ahora, anunciando tu muerte en una cruz, muchos te abandonan decepcionados. Así es mi vida también. Cuando todo me sale bien, me sonríe la vida. No hay enfermedades, retos. Seguirte es fácil. Es automático. No cuesta. Pero la cruz, tu cruz, mi cruz, es así que define a tus seguidores. Es causa de auténtica contradicción y nadie puede quedar indiferente. O estamos contigo o estamos contra ti. Pero tu personalidad no deja de seguir atrayendo seguidores. Tus palabras y milagros acercan a muchas personas que quieren seguirte. Entre la multitud hoy, uno de estos hombres que se te acercan con curiosidad se ofrece para seguirte donde quiera que vayas. Pero tu respuesta fue clara y contundente. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Le pides un desapego total y no solo físico. Pienso que esta expresión también significa no tener ideas fijas, seguridades sobre cómo seguirte. Hay que estar abierto a no reclinar la cabeza y vivir siempre despierto y atento a las inspiraciones del Espíritu Santo. Novedad siempre viva y sorprendente. Qué fácil es seguirte según esquemas y seguridades personales, ideas propias sobre cómo eres, o mejor, deberías ser. Qué difícil es escuchar cada día la novedad que el Padre, tú y el Espíritu Santo traen a mi vida. Eso es no tener dónde reclinar la cabeza, no tener un lugar fijo donde descansar lleno de seguridades. Lo que le pides y me pides a mí es vivir en la inseguridad de estar enamorado de ti, no cansarme nunca de ti y seguir caminando. Otro nuevo discípulo recibió tu invitación de seguirte, pero pidió primero enterrar a su padre. Tú respondiste con una expresión que choca a mi sensibilidad moderna, pero en realidad es un modo de decirle: deja las cosas del pasado y abraza la nueva vida conmigo. Seguirte es sin duda dejar el pasado a tu misericordia, a tu amor y vivir el presente contigo como lo que eres, un regalo para mi corazón. Un tercer discípulo se te acerca y te promete seguirte, pero antes te pide dejar que se despida de su familia. Tú le dices que no lo haga, que no debe mirar atrás una vez puesta la mano en el arado. Es una imagen para decir que una vez decidido a seguirte, deje todo atrás, que confíe y se lance en tu seguimiento. Los lazos familiares no se pueden romper totalmente, pues la familia, don tuyo a mi alma, siempre será la familia, mi familia. Lo que nos pides es reintegrar estos lazos dentro del llamado a seguirte, sabiendo que tú eres la prioridad, eres mi Salvador y mi Redentor. Todo lo mío es tuyo, Jesús, y por eso lo confío a tu amor. Y también sé que todo lo tuyo es mío, y por eso lo reintegro en mi pobre
corazón. Hoy el propósito es hacer una breve oración a lo largo del día, repitiendo: todo lo tuyo es mío, Jesús, y por eso lo reintegro en mi pobre corazón. Hoy mi oración va dirigida a nosotros, cristianos del siglo XXI, para que sigamos de verdad a Jesús. Y seguirle es ir donde Él vaya. Y seguirlo es caminar por donde Él camine, con esperanza, con confianza, sabiendo que Él nos precede y nos prepara el camino. Que María, Virgen peregrina, nos ayude siempre. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Cada 1 de octubre recordamos a Santa Teresita de Lisieux, conocida también como Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, religiosa carmelita descalza, nacida en Francia, quien vivió durante el último cuarto del siglo XIX. Ella, quien vivió como monja de clausura, es decir, en el encierro voluntario de un monasterio, fue proclamada patrona universal de las misiones. Además, desde 1997 ostenta el título de doctora de la Iglesia. Santa Teresita tuvo una vida particularmente difícil, pero precisamente fue en la dificultad como se santificó, sostenida por su fe y confianza únicas en Dios. Dichas virtudes le llenaron el corazón de tal amor por Cristo que éste parecía desbordar a través de sus tiernos ojos y la dulzura de su sonrisa. Catecismo de la Iglesia. Estos puntos explican la vocación universal a la santidad, el llamado a la renuncia y a la entrega de la vida por Cristo, reflejando la dificultad y el compromiso que implica ser un verdadero discípulo. Numeral 931. Aquel que por el bautismo fue consagrado a Dios, entregándose a Él como al sumamente amado, se consagra de esta manera, aún más íntimamente al servicio divino, y se entrega al bien de la Iglesia, mediante el estado de consagración a Dios. La Iglesia manifiesta a Cristo y muestra cómo el Espíritu Santo obra en ella de modo admirable. Por tanto, los que profesan los consejos evangélicos tienen como primera misión vivir su consagración. En el numeral 932 nos dice que en la Iglesia, que es como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de la vida de Dios, la vida consagrada aparece como un signo particular del misterio de la redención. Seguir e imitar a Cristo desde más cerca, manifestar más claramente su anonadamiento, es encontrarse más profundamente presente en el corazón de Cristo, con sus contemporáneos, porque los que siguen este camino más estrecho estimulan con su ejemplo a sus hermanos. Les dan este testimonio admirable de que sin el espíritu de las bienaventuranzas no se puede transformar este mundo y ofrecerlo a Dios. En el numeral 933. Sea público este testimonio, como en el estado religioso, o más discreto, o incluso secreto. La venida de Cristo es siempre para todos los consagrados el origen y la meta de su vida. De los padres de la Iglesia recogemos de San Cirilo, en cuanto a los versículos 57 y 58, lo siguiente. Dice San Cirilo:
Aun cuando el Señor de todos es altamente generoso, no concede sus gracias simple e imprudentemente a cualquiera, sino solo a aquellos que son dignos de recibirlas. Esto es, a aquellos que apartan su alma de las manchas del pecado. Esto es lo que nos enseña la palabra evangélica cuando dice: mientras iban caminando, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Primeramente, se acerca con mucha tibieza. Después se manifiesta que estaba lleno de pretensión, pues no pide simplemente seguir a Cristo, como otros muchos del pueblo, sino que aspiraba a las dignidades apostólicas. Y sobre esto dice San Pablo: ninguno tome para sí este honor, sino el que es llamado por Dios. No sin razón le hace también recusable de este modo, pues debían tomar su cruz para seguir al Señor y renunciar a todas las afecciones de esta vida. Y esto es lo que el Señor reprendió en él, no censurándolo, sino corrigiéndolo. Y de San Anastasio, obispo y doctor de la Iglesia, tomamos un relato de la vida de San Antonio. Un día vinieron todos los monjes a ver a Antonio y le rogaron les dijera una palabra. Les dijo: hemos comenzado, nos hemos comprometido a seguir el camino de la virtud. Ahora marchémonos con el deseo de proseguir el camino hasta alcanzar el fin. Que nadie mire atrás, como la mujer de Lot, porque el Señor ha dicho: el que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de los cielos. Mirar hacia atrás no es otra cosa que cambiar su propósito y volver a gustar las cosas de este mundo. No temáis cuando oigáis hablar de virtud y no os extrañéis de esta palabra, porque la virtud no está lejos de nosotros, no nace fuera de nosotros, es asunto nuestro y la cosa más simple con tal que lo queramos. Los paganos abandonan su país y atraviesan el mar para estudiar. Nosotros no tenemos ninguna necesidad de abandonar nuestro país para llegar al reino de los cielos, ni cruzar el mar para adquirir la virtud, porque el Señor ha dicho: el reino de los cielos está dentro de vosotros, en Lucas 17:21. La virtud, pues, no tiene necesidad más que de nuestro querer, puesto que está en nosotros y nace de nosotros. Si el alma conserva su inteligencia natural, la virtud nace en nosotros. El alma se encuentra en su estado natural cuando permanece tal como ha sido creada. Ha sido creada muy bella y muy recta. Por el contrario, cuando se desvía y abandona su estado natural, es entonces que se habla de vicios en el alma. La cosa, pues, no es difícil. Si tuviéramos que buscar la cosa fuera de nosotros, eso sería lo verdaderamente difícil. Pero, puesto que está en nosotros, guardémonos de pensamientos impuros y conservemos nuestra alma solo para el Señor, como si hubiéramos recibido un depósito, de manera que el Señor pueda reconocer su obra al encontrar nuestra alma tal como Él la ha hecho. Finalmente, de San Ignacio de Loyola, recogemos una catequesis sobre la humildad, considerada para ello solo el versículo 59. Las 3 clases de humildad. La primera clase de humildad es necesaria para la salvación eterna. Consiste en abajarme y humillarme tanto cuanto me sea posible para que obedezca en todo la ley de Dios nuestro Señor, de manera que, aunque hicieran de mí el amo de todas las cosas creadas en este mundo, o bien, si en ellos tuviera en juego mi propia vida temporal,
nunca planearía transgredir un mandamiento tanto divino como humano. La segunda clase de humildad es una humildad más perfecta que la primera. Consiste en esto: me encuentro en un punto tal que no quiero ni me inclino más a la riqueza que a la pobreza, a querer antes honor que deshonor, a desear larga vida que vida corta, siendo ello igual para el servicio de Dios nuestro Señor y la salvación de mi alma. La tercera clase de humildad es la más perfecta humildad. Es cuando, incluidas la primera y la segunda, siendo igualmente alabanza y la gloria de su divina majestad, para imitar a Cristo nuestro Señor y asemejarme a Él de manera más eficaz, quiero y escojo la pobreza con Cristo, pobre, antes que la riqueza. Los oprobios con Cristo cubiertos de oprobio antes que los honores, y que deseo más ser tenido por insensato y loco por Cristo, Él que fue el primero en ser tenido por tal, antes que sabio y prudente en el mundo. De Luisa tomamos los tres aspectos del catecismo: santidad, renuncia y discipulado. Santidad. Del volumen 13, noviembre 12, 1921. Hija mía, la santidad en mi querer no es conocida aún. Es por esto por lo que se maravillan, porque cuando una cosa es conocida, asombros cesan. Todas las santidades simbolizan alguna cosa de las que están esparcidas en la creación. Estas las santidades que simbolizan los montes, otras los árboles, otras las plantas, la pequeña flor, las estrellas y tantas otras similitudes. Todas estas santidades tienen su bien limitado e individual, tienen su principio y su fin. No pueden abrazar todo y hacer bien a todos, como no lo puede hacer un árbol y una flor. Ahora, la santidad de vivir en mi querer, simbolizando al sol, saldrá del centro de mi santidad. Será un rayo parido por mi santidad que no tiene principio. Así que estas almas existían en mi santidad, existen y existirán. Estaban junto conmigo en el bien que hacía. Jamás salían del rayo en el cual las había hecho salir a la luz. No alejándose jamás de mi querer, yo me entretenía con ellas y me entretengo todavía ahora. Mi unión con ellas es permanente. En esta santidad yo veo mis sombras, mis imágenes sobrevolar sobre toda la tierra, en el aire, en el cielo. Y por esto es que amo y amaré al mundo, porque espero que mi santidad tenga su eco sobre la tierra, que mis rayos salgan fuera a la luz y me den gloria completa, restituyéndome el amor, el honor que los demás no me han dado. Es la santidad que más se acerca a tu Creador. Por eso tendrá el primado sobre todas las demás santidades. Encerrará en sí todas las otras santidades juntas y será vida de todas las otras santidades. Renuncia. Del volumen 4 de septiembre 12, 1900. No sabiendo qué hacer para reparar, he resuelto en mi interior que por esta vez, para hacer un mayor sacrificio y darme una penitencia, a fin de que mi naturaleza en otra ocasión no osara buscar alivio, renunciar a la venida de nuestro Señor, y ni viniese, debía decirle: no vengas, amor, ten compasión de mí, no me alivies.
Así he hecho y he pasado algunas horas en intenso sufrimiento y sin Jesús. Cuán amargo me resultaba. Pero Jesús, teniendo compasión de mí, sin que lo buscara, ha venido. Discipulado. Del volumen 16, mayo 24, 1924. Dice Jesús: Yo hago como un maestro cuando enseña a su discípulo las ciencias que él conoce, el cual, si enseña a su discípulo es porque quiere hacer de él otro maestro como él mismo. Así hago yo. Si mi lección sublime fue mi primera palabra, fiat, mi oración enseñada fue el fiat, como en el cielo, así en la tierra. Ahora, habiendo pasado a darte más extensas, más claras y más sublimes las lecciones sobre mi voluntad, es que quiero que el discípulo adquiera no solo la ciencia de ella, sino que llegando a ser maestro, no solo enseña a los demás, sino que adquiera mis propiedades y mis bienes, mis alegrías y mi misma felicidad. Por eso, sé atenta y fiel a mis enseñanzas y no te separes jamás de mi voluntad. En el volumen 12, marzo 17, 1921. Contigo he hecho como un maestro cuando quiere que su discípulo se haga perfecto en la medicina o en la historia o en cualquier otra cosa. Parece que no sabe hablar de otra cosa. Siempre estará sobre aquel tema. Así he hecho yo contigo. Me he constituido en maestro de voluntad divina, como si ignorara todo lo demás. Después de que te he instruido bien, te he manifestado tu misión, y como en ti tendrá principio el cumplimiento del fiat voluntas tua sobre la tierra. Síntesis. Confrontando nuestros 4 ejes: Evangelio, Catecismo, Padres de la Iglesia, escritos del Libro del Cielo, encontramos en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, que Jesús habla de pobreza y desprendimiento, primacía del reino sobre las obligaciones legítimas y perseverancia y fidelidad sin volver atrás. Esto armoniza con el Catecismo de la Iglesia Católica y con los Padres de la Iglesia que nos ayudan a leer el Evangelio, no como prohibición, sino como llamada a purificar deseos, perseverar y abrazar la humildad de Cristo. Así Luisa une los 3 ejes: santidad, irradiar el sol del querer; renuncia, disponibilidad total y discipulado; hacerse uno con Jesús en la voluntad divina. Confrontación. ¿Busco una santidad limitada que se conforma con pequeños actos? ¿O me dispongo a vivir en la plenitud de la voluntad de Dios para ser rayo que ilumine a todos? ¿A qué afectos, consuelos o seguridades sigo aferrado que me impiden decirle a Jesús sí, sin condiciones, aun cuando duela? Oración. Señor Jesús, tú que en el Evangelio nos invitas a seguirte sin reservas, concédenos la gracia de no poner condiciones a tu llamado, que como enseña tu Iglesia, podamos vivir una consagración íntima, signo del reino y testimonio de tu anonadamiento. Concede a nuestro corazón la perseverancia de San Antonio, la humildad de San Ignacio y la pureza de intención que señala San Cirilo. Haznos entrar, como enseñaste a Luisa, en la santidad de tu divina voluntad.
para que nuestra vida sea como el sol, irradiación de tu amor, renuncia alegre y discipulado fecundo. Virgen María, Reina del Fiat, acompáñanos en este camino para que, sin mirar atrás, avancemos con fidelidad y lleguemos contigo al reino que ya está dentro de nosotros. Amén. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ven, ven divina voluntad, ven a reinar en nuestros corazones. Fiat, fiat, fiat.